¿Alguien dijo algo? ¿Se escucha? ¿Dice se escucha ahí? Gracias, chicos. Buah. A ver si me puedo alejar para ver lo que les estoy diciendo. Buah. ¿Están? No escucho nada. ¿Qué? No. Si puedo, sí. No, lo que pasa es que las termino de editar tarde. Ese es el problema. Si las tengo listas, sí, pero si no, a veces me complica. Ay, no puedo hablar. Se las subo lo antes posible, yo les aseguro. Pero, por ejemplo, hoy fue imposible. No. Esas van a estar para antes, porque ya están. Las de la semana que viene van a estar temprano, porque ya están. Voy a tratar del viernes tenerlas del lunes, del viernes que viene. Y no la tenían. No pude, perdonen, no pude antes. Se perdieron. Las que dio Liliana. Porque ella no les subió las clases grabadas. No les compartió link, nada. O sea, ella subió la que les dio. Esa la tienen. ¿No les pasó ningún otro link de ninguna otra clase? Y ya se las va a subir. Ya se las va a subir, sí, no se preocupen. ¿Algo más? Ahora, cuando terminemos la clase, les subo la guía para la semana que viene. Todo indica que hay paro la semana que viene, lo que no sabemos cuántos días. Sí. Se está votando semana completa o 2 días, pero no sé qué 48 horas son. No sé si los agarran, no tengo ni idea. Mañana. Mañana a la tarde. Las profes de teoría vieron que nos adherimos. Igualmente después les subimos todo, no es que se van a quedar. Recuerden que cuando pierdan las clases por paro, vayan al libro, no solamente, no estudien de las transparencias, eso es la otra, me olvidé de decirle el otro día. Creo que Liliana se los había dicho, no estudien de las transparencias. Las transparencias son una guía para ir al libro, ¿está? Pero estudian del libro. Anestésicos locales entraba con la teoría que les tenía que dar Liliana. Si no le sube nada a ella, yo después se lo subo. Háganme acordar y se lo subo yo. ¿Está? ¿Y qué más? Bueno, y acuérdense que no pueden, creo que se los dije el lunes, perdón si estoy. Que no pueden recuperar los paros, eso sí. ¿Está? ¿Alguna otra duda? ¿No? Con la primer guía estuvieron bien, va, con lo que tenían más o menos. Sé que fue difícil, ya nos dijeron los profes, que estuvo complicada, pero bueno, es volver a empezar, ¿sí? Así que más o menos ya saben. Esta, fíjense que es bastante fácil este tema, no tiene más complicaciones, la guía va a ser, la mitad es un poco teórica, la otra mitad tiene bastante otra vez para trabajarlo. La idea es que traigan la guía hecha, ¿sí? Cuando vayan la semana que viene a la tarea de aula, porque hay 2 o 3 ejercicios que son para discutir y que si ustedes no los tienen hechos no van a poder discutir nada y la idea es que le saquen jugo justamente en esas discusiones. Sobre todo porque este año estamos incorporando en las guías preguntas del tipo parcial final, ¿tá? Que antes no hacíamos en las guías esas preguntas. Después en los finales aparecíamos con preguntas que a lo mejor nunca habíamos trabajado. Entonces estamos incorporando en las guías ese tipo de preguntas.
Entonces, llévenla hecha para poder discutir y aprovecharlas al máximo, ¿está? Cuando te salgamos acá. Porque ayer a último momento la corregimos, porque ustedes saben que esto es nuevo para todos nosotros. Incluso los temas no los dábamos antes. Algunos dábamos en farmacia clínica, otros los estamos dando de cero. Entonces las guías van de cero. Las vimos ya un montón de veces y ayer cuando fuimos a decir, bueno, subimos esta guía, otra vez nos surgieron un montón de dudas, decir, no, esto me parece que es demasiado, esto es demasiado poco. Acá estamos confundiendo, entonces ayer la volvimos a corregir. Por eso que no se la subí antes, ¿sí? Y recuerden, como es prueba piloto, otra vez, cuando tengan alguna crítica constructiva, cuando puedan aportar diciendo, no, así no se entiende, así nosotros no podemos. Si a nosotros nos parece que es coherente lo que están diciendo, bueno, lo aplicaremos y si no nos parece, les diremos por qué no creemos que se tiene que hacer así, ¿está? Pero bueno, necesitamos el... ¿Qué? Sí, dije recién. No se sabe todavía, la votación es hasta mañana y las opciones son semana completa o 48 horas. Lo que no sé es qué 48 horas. O sea, probablemente si son 48 horas no agarren ni el lunes ni el viernes. O sea que nosotros en teoría vamos a zafar. Lo más probable es que si son 48 horas sean los días del medio. Así que eso. Bueno, esta clase quedó un poquito larga, vamos a ver si la terminamos y si no la terminamos no importa, porque más o menos van a ver que son fármacos muchos que ya vieron, que vimos en fármaco 1, ¿tá? O sea que no vamos a ver mucho más. Y otras cuestiones de estos mismos, sobre todo de este tema, que es lo que es, hoy vamos a ver constipación, diarrea, vómitos, los vamos a retomar en farmacia clínica. Lo importante es que ustedes ahora entiendan la farmacología, ¿sí? Entonces, ya les digo, vuelvan a los libros. Y otra cosa que les quiero aclarar respecto a, a los fármacos que pusimos es que tengan en cuenta que en el libro hay muchos más o hay menos, ¿tá? Depende de la bibliografía que agarren. Tratamos de guiarnos por el formulario terapéutico nacional, por el provincial, que eso es lo que van a ver los que trabajan en el ámbito hospitalario, porque no se sale de eso, y algunos otros fármacos que se comercializan, que se venden en las farmacias, que los van a dispensar y que los tienen que conocer, ¿tá? Muchos otros fármacos que van a encontrar, a veces aparecen algunas figuras, se me habrá escapado, que yo después no se los doy, o que encuentren en los libros, se comercializan en Europa, en Estados Unidos, y acá o no se comercializan, o nunca se comercializaron, o no se aprobaron, o están en falta, bueno, ¿está? Pero básicamente con que tengan uno de cada grupo, y ustedes lo puedan entender, después van y buscan, o sea, les aparece uno nuevo, van a buscar a qué grupo pertenece, cuál es su mecanismo de acción, bueno, es de esta familia, ¿se entiende? Así tampoco los mareamos con tantos fármacos y con que tengan uno que sepan bien, el resto lo pueden ir ustedes pensando solos, ¿está? No significa que no los tienen que saber. Bien. Primera diapositiva, como la semana pasada, perdón, como el lunes ya estoy, es un poco repasar lo que ustedes ya vieron en fisio, ¿está? Hoy nos vamos a encargar de estudiar más todo lo que es la parte intestinal, más que nada, ¿sí? Intestino delgado, intestino grueso. Recuerden que el tubo digestivo tiene contractilidad y además participa en procesos de absorción y de secreción. Y todos estos procesos están regulados o controlados por el epitelio, el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central, hormonas circulantes gastrointestinales y el que comanda todo principalmente es el sistema nervioso entérico, ¿sí? Que es parte del sistema nervioso autónomo, que va a regular de manera independiente la motilidad y la secreción del tubo digestivo, ¿está? Y fíjense que les dejé el grafiquito este, porque en realidad esto sería, todo lo que ven ahí en amarillo sería las inervaciones de alguna manera del sistema nervioso entérico. Van a ver que les aparece que se reparte o se divide entre el plexo mientérico y el plexo de la submucosa, ¿tá? Entonces, se los dejé para que cuando hablemos de esas características, de esos sitios en donde podemos actuar y podemos regular, estén ubicados, ¿está? Conceptualmente, ¿sí?
Y también nosotros hoy básicamente vamos a estudiar los movimientos coordinados del tubo digestivo y cómo se regulan esos movimientos, sistema nervioso entérico junto con sistema nervioso central, los músculos, o sea, toda la parte muscular, si no, no podríamos tener movimiento, y hormonas circulantes, ¿está? Esos son los que están tildaditos. Así que básicamente hoy nos vamos a centrar en regular o poder modular en esos aspectos, ¿está? ¿Sí? Listo. ¿Qué me dice ahí? ¿Ustedes ven? Ah, nada importante, listo. Pero antes lo saqué y no me dejó hacer nada. Oh. Ahí está, ahora sí, le pega la cruz. No saben qué feo no ver nada. Bueno. Vamos a estudiar primero los fármacos que van a estimular la motilidad del intestino, o sea, los que van a favorecer los movimientos peristálticos, ¿sí? Los fármacos que vamos a estudiar primero, que son estos procinéticos, quedaron como en el medio. Por un lado, van a ver que sirven para tratar las patologías que vimos la semana pasada, sobre todo el reflujo gastroesofágico, y por otro lado, tienen acción antiemética. Hoy en día, más que nada, si ustedes ven los nombres, ya les deben sonar, ¿tá? Metoclopramida, domperidona, se utilizan como antieméticos principalmente. Y fíjense que son antagonistas de los receptores a dopamina, ¿sí? Que están localizados a nivel en estómago y principalmente la parte de estómago y esófago del tubo digestivo. O sea, cuando estos receptores se activan, se inhibe la estimulación colinérgica del músculo liso. Como estos son fármacos antagonistas, van a aumentar la amplitud del peristaltismo esofágico, aumentar la presión del esfínter, es decir, este uso básicamente es para el reflujo, porque lo que va a hacer es que se pueda cerrar el esfínter y no permitir que suban los ácidos, ¿está? Y se siga dañando la parte del esófago. Y favorecen el vaciamiento gástrico. En efecto sobre el intestino delgado o la motilidad del colon, tienen un efecto, por este mecanismo de acción, tienen un efecto periférico, ¿tá? De estimular el aparato digestivo, y por eso esto es lo que justifica que se usen reflujos y trastornos hepáticos y biliares. Y por el otro lado, al antagonizar los receptores D2 en la zona gatillo de quimioreceptores, que es una zona gatillo para estimular el vómito, ¿sí? Muy cerquita del centro del vómito, tienen una potente acción antianémica y por eso principalmente se usan con ese fin. Fíjense, por otro lado, porque esto es común para los dos. Ahora, la metoclopramida además antagoniza los receptores serotoninérgicos, ¿está? En la zona vagal y central. Y se vio que tiene algo de efecto en la sensibilización de receptores muscarínicos de músculo liso. Ahora, los dos fármacos tienen algunas diferencias que son las que hacen o que marcan que uno se utilice más que otro o que se elijan las situaciones en las que se van a emplear. Comparten la dosis, fíjense que son dosis que se pueden tomar entre 2 y 3 veces por día, tienen rápida absorción por vía oral, se metabolizan en hígado, se eliminan por riñón, tienen un tiempo de media entre 4 y 6 horas y para que empiece la acción se tarda entre 30 y 60 minutos. En cuanto a las diferencias, las concentraciones máximas se alcanzan recién a la hora para la metoclopramida y el tiempo de acción dura entre 1 y 2 horas. En cambio, la domperidona se absorbe muy rápido y al absorberse tan rápidamente, las concentraciones máximas se alcanzan antes de los 30 minutos. El único problema que tiene es que tiene una muy baja biodisponibilidad, sufre un metabolismo de primer paso muy elevado, ¿está? Por eso es que para aumentar esa biodisponibilidad
se prefiere administrar junto con los alimentos. El único problema que tenemos es que al aumentarle la biodisponibilidad, aumentamos, las concentraciones de pico, ¿tá? Las concentraciones al máximo. Por lo tanto, fíjense, se recomienda administrar entre 15 y 30 minutos antes de las comidas. Y la gran diferencia, la que va a ser justamente la diferencia a la hora de elegir cuál de los dos se emplea, es que la domperidona no atraviesa barrera hematocefálica. Eso y esto, ¿está? Pero sí, ojo, actúa sobre receptores del sistema nervioso central que no se encuentran dentro del cerebro, ¿está? Por eso vamos a ver que después va a tener algunos efectos a nivel del sistema nervioso central que se explican por su acción sobre esos receptores. ¿Estamos? Fíjense sobre todo en la regulación del vómito, la temperatura y la liberación de prolactina, que es uno de los efectos adversos de estos fármacos. En cambio, la metoclopramida atraviesa barrera hematoencefálica, tiene efectos sobre el sistema nervioso central y justamente tiene efectos extrapiramidales, ¿sí? No, porque la regulas, ¿no? Es antiemético. No genera vómitos como efecto extrapiramidal. Los efectos extrapiramidales que genera ahora los vamos a ver, pero son bien los que son muy evidentes, lo de los temblores, esos efectos bien característicos, que ustedes ya deben haber visto, deben haber trabajado esta semana y lo que vieron del sistema nervioso central. Bueno, los efectos que se ven por efecto de acción sobre el sistema nervioso central, ¿tá? Sobre los receptores del cerebro. ¿Se acuerdan? El temblor, ese temblor fino, el no poder controlar los en la cara, a veces los labios, la lengua, ¿tá? Movimientos involuntarios, ¿sí? Ahora los vamos igual a repasar. ¿Alguien más dijo algo? Como no escucho, chicos, ya estoy vieja. Bueno, en cuanto a las aplicaciones clínicas, fíjense, los dos se utilizan como antieméticos, ¿sí? Por lo general, la metoclopramida se prefiere cuando los vómitos, para vómitos asociados a trastornos gastrointestinales, ¿tá? Porque tienen más efectos sobre la motilidad gastrointestinal, y la domperidona queda relegada a náuseas y vómitos de origen funcional o los causados por fármacos citotóxicos, es decir, radioterapia o alimentos. No es la primera elección para los vómitos ocasionados por una quimioterapia, por una radioterapia. La primera elección ya vamos a ver cuál es, ¿está? Pero si el paciente es refractario al fármaco de primera elección, ¿está? Se puede pasar una domperidona, ¿sí? O a veces puede acompañar. Y en cuanto a las diferencias, la metoclopramida, justamente como puede actuar a nivel más específico, a nivel gastrointestinal, se emplea para el reflujo gastroesofágico, dispepsia funcional, alteraciones del vaciado gástrico y procedimientos diagnósticos. ¿Está? El solo queda para reflujo gastroesofágico, pero casi no se usa, y la dispepsia asociada al retraso del vaciado gástrico. ¿Está? Está descrito, sí, no, está. Son los usos que se describen. Básicamente queda relevado acá, ¿sí? Pero bueno, está descrito que puede usarse. En cuanto a los efectos adversos, entonces, la metoclopramida tiene más efectos adversos que la domperidona, ¿sí? Sobre todo porque a nivel del sistema nervioso central. Los más frecuentes son inquietud, somnolencia, insomnio, ansiedad y agitación. Fíjense que ocurre como máximo al 20% de los pacientes. Son síntomas que ocurren de manera temprana. ¿Tá? Son más susceptibles los adultos y jóvenes y los niños, pero siempre con los que más cuidado tenemos que tener en realidad es con los ancianos, ¿sí? Después puede aparecer distonía, sensación de temblor, inquietud muscular, manifestaciones parkinsonianas, ¿sí? Pero estos efectos son reversibles si se puede dejar de administrar el fármaco, ¿sí? Y ocurren solo a altas dosis, ¿tá? No es que va a ocurrir a dosis terapéuticas, a altas dosis, y generalmente los tratamientos son muy largos, ¿tá? Y otro efecto que apareció, y ese sí no es reversible, es la disinesia tardía, que aparece
se fue descrito cuando se ha utilizado por tiempos muy largos. O sea, es como que quedaría al final. Si ustedes se tienen que acordar de un síntoma de la metoclopramida, de un efecto adverso, acuérdense de estos, ¿está? A nivel del sistema nervioso central y extrapiramidales a nivel del sistema nervioso central. Quédense con eso. Si no se acuerdan de estos, bueno, no pasa nada, porque en realidad esto nos justificaría que no los podemos utilizar a largo plazo, ¿sí? Después, los dos comparten estos síntomas. Los menos frecuentes, la hiperprolactinemia. Perdón. La disinencia tardía es eso, cuando empiezan a mover involuntariamente los labios, la lengua, las partes de la cara, ¿sí? Los pocos frecuentes, pero que aparecen, uno es justamente la hiperprolactinemia, ¿está? O sea, el aumento de los niveles de prolactina. Y eso puede generar galactorrea, que significa que va a salir leche de las mamas sin necesidad de que haya, o sea, ser una mamá amamantando, ¿está? Ginecomastia y trastornos menstruales, principalmente puede haber dolor y amenorrea. Y ya muy raros, la metahemoglobinemia. Ahora bien, es muy raro, apareció, está descrito, sí. Me tienen que hacer así como los chicos, ¿no? No, es efecto de la, o sea, en realidad sí, sí, ¿está? Pero es un efecto que generalmente, o sea, todo lo que sea a nivel de las hormonas, o sea, de la prolactina, que sabemos que en hombres y en mujeres se regula más o menos igual, con diferentes fines, va a provocar los efectos de aumentarlas, ¿está? La van a ver la semana que viene, todo igual, lo vamos a repasar todo, ¿sí? Igualmente, insisto, no es un síntoma, no es un efecto que se vea realmente, o sea, es poco frecuente, pero está descrito y no deja de ser de interés justamente porque además podemos explicarlo por un mecanismo de acción propio del fármaco, ¿está? Y con esto la metahemoglobinemia, que en realidad se describió primero con los recién nacidos y los prematuros, ¿está? En realidad es bastante, tiene mayor importancia en la metoclopramida, porque en realidad en casos de sobredosis, o sea, estamos hablando de casos extremos, casos de sobredosis, es muy tóxica por este factor, por causar metahemoglobinemia. Y fíjense, ¿cuáles son los síntomas? La cianosis, las náuseas, los vómitos, taquicardia, vértigo, convulsiones, coma y muerte, ¿está? Puede revertirse empleando azul de metileno, la intoxicación esa. Es muy rara, es muy poco frecuente, o sea, tiene que ser alguien que realmente ha tomado una sobredosis muy grande, una sobredosis, está bien, de metoclopramida. Son compartidos, sí. Este solamente es para... O sea, fíjense, la domperidona es bastante segura, no tiene tantos efectos adversos, se la dan a los chicos desde chiquitos, piénsenlo así, ¿está? La metoclopramida es segura, pero tiene efectos a nivel del sistema nervioso central, entonces hay que tener precaución con su uso, ¿sí? Estos fármacos no son de venta libre, ¿está? Así que bueno, también eso hay que tenerlo en cuenta. Aunque después se usan como agua, pero no son de venta libre. Bien, después tenemos otro tipo de fármacos como para cerrar a este nivel, que son los colinomiméticos, los estudiamos el año pasado. No tienen tantos usos justamente por sus efectos adversos. Si ustedes van a repasar la farmacia del sistema nervioso autónomo, ¿está? Uno que se estudiaba antes era el betanecol. Ay, me va a picar el mosquito. El betanecol. Sí. ¿Es de venta libre? ¿Por ADMAT? No, no me digas si vos lo vendés o no lo vendés libremente. O si lo comprás o no lo comprás. Una cosa que queremos empezar a hacerle, a lo mejor hay alguna, estoy casi segura que no, pero bueno. Y no, y sí, no es de venta libre. Una de las cosas que les queremos enseñar entre fármaco y farmacia clínica es que
una cosa es lo que pasa en la realidad y no nos podemos meter, ¿está? Porque bueno, o sea, como todo, no vamos a discutir, vamos a discutir la legalidad de las cosas. La mayoría de los medicamentos que se dispensan en una farmacia no son de venta libre, ¿está? Que yo vaya hoy y le diga, ay, me siento mal y dame una amoxidal y me lo vendan, no significa que sea de venta libre ni que esté bien que me lo vendan. Tendría que decir, no, yo no te puedo dar una amoxidal porque se te ocurrió, ¿está? Porque a lo mejor yo soy consciente de lo que tengo, pregunté o me lo dijo el médico por teléfono, pero hay gente que le duele la nariz y agarra una amoxidal, ¿está? Entonces hay que empezar a ser un poco críticos críticos más conscientes o con criterio en cuanto a qué se dispensa o no. Yo en algunos casos les voy poniendo venta bajo receta, venta libre. Si ven el BL o BR, es porque les estoy poniendo eso, ¿está? O B larga R bajo receta 90 con B larga, por las dudas, para que no piensen que me equivoqué. Sí, porque fíjate que el uso que tiene, si vos te fijas acá, justamente la metoclopramida es para trastornos gastrointestinales. Te diste una indigestión y empezás con vómitos o náusea por la indigestión que tenés y que es un Reliberano, o llamás al médico y que te inyecte un Reliberano. Ahí sí, porque está bajo, o sea, un médico lo recetó. Pero en tu casa, yo en mi casa tengo gotita de Reliberano, o sea, cualquiera tiene. ¿Me explico? Bueno, también tengo domperidona en gota, o sea, tengo todo. Pero les quiero decir, no debería dispensarse sin una receta médica, ¿está? Como decía, no sé quién tiene a Cristian en las clases, pero él pregunta, ¿quién no tiene un ansiolítico? Te pregunta. Y la mayoría los compra sin... Y miren que son bajo receta archivada y todo lo demás. Pero bueno, la idea, y sigamos, la idea es que empiecen a ser críticos, ¿está? Con qué se vende bajo receta, qué es de venta libre. Y después sí, obviamente van a tener que, van a encontrar que a veces se los tratamos de poner, otras veces se nos pasa, depende de la formulación, depende de la dosis, ¿está? Puede ser venta bajo de receta o venta libre, ¿sí? El mismo principio activo, eso también. El caso, lo estudiaron el año pasado, el ibuprofeno, 400 miligramos, es venta libre, 600 miligramos no. ¿Sí? También va a depender, la forma farmacéutica va a depender también. Sí. Bien. Bueno, entonces les decía, el betanecol va a actuar activando los receptores M3 en las células musculares y también en la zona de la sinapsis del plexo mientérico, pero justamente si ustedes repasan el sistema nervioso autónomo, tiene muchos efectos colinérgicos. Entonces no se emplea, ya no se emplea, para decir un fármacos mucho más seguros. Y los inhibidores de la acetilcolinesterasa, la neostigmina, que puede llegar a usarse en pacientes hospitalizados con distensión aguda de colon, ¿sí? Tampoco es que se va a usar en lo cotidiano. Y acá, para cerrar lo que habíamos empezado el lunes, entonces agregamos los blancos terapéuticos de lo que nos había quedado colgado acá, que eran justamente, está acá, betanecol y los procinéticos como metoclopramida, ¿está? Bien. Y ahora sí vamos a pasar, seguimos con fármacos que estimulan la motilidad del intestino, ¿sí? Nada más que ahora vamos a pasar al manejo del agua. Vamos a empezar con los laxantes. Fíjense que en cuanto a los laxantes, como el colon en realidad, ustedes saben que ya no hay un flujo del agua que depende de la osmolaridad, sino que es isotónica, el traspaso de agua que haya va a ser isotónico, es decir, no va ni concentrar ni diluir las heces, ¿está? Va a importar bastante en este tipo de fármacos aumentar el volumen de las heces para favorecer los movimientos peristálticos y la evacuación. ¿Está? Una bueno, como decía recién, la absorción de agua se da en el intestino delgado, ¿sí? Como respuesta a gradientes osmóticos. Esto ustedes ya lo saben.
o lo deberían saber. Y acá les dejé un par de términos. ¿Qué es laxación? O sea, ¿qué es que un fármaco tenga acción o cualquier compuesto tenga acción laxante? Es decir, que pueda promover la evacuación de la materia fecal formada por el recto. Y otra cosa es que sea catártico o que promueva la catarsis, ¿está? Que es materia fecal sin forma, generalmente líquida, proveniente de todo el colon, ¿sí? Entonces van a ver que algunos fármacos en realidad son catárticos, pero como se usan a dosis bajas, se los puede utilizar como laxantes. Eso va a depender de la dosis, ¿sí? Y muchas veces se requiere por la terapéutica, por la clínica en realidad, utilizar un fármaco catártico, ¿está? Para poder limpiar. Todo lo que implique la limpieza total de los intestinos va a incluir lo más probable un fármaco que induzca la catarsis, ¿sí? Igual ahora lo vamos a ver. Ahora ahí justo estaba. Acá tienen la clasificación que les da el Goodman, cuando vean el Goodman. Se los clasifica como los que actúan a nivel luminal, los irritantes o estimulantes, ¿tá? Y los procinéticos. Nosotros, que recién vimos los procinéticos, ninguno de estos se utilizan como laxantes, ¿tá? O al menos no es el uso que se les da en nuestro país. Y está este fármaco agonista del receptor a serotonina que podría tener ese uso, ¿tá? Nosotros vamos a clasificarlo. Yo les dejé esta clasificación porque es una clasificación más, porque explica desde el mecanismo de acción, ¿sí? Nosotros lo vamos a clasificar como formadores de masa, reblandecedores de las heces, osmóticos y estimulantes, ¿sí? Pero, o sea, no quiero decir que este está mal, sino que son diferentes clasificaciones. Si la saben, la que sepan mientras esté bien es lo mismo, ¿sí? No vamos a ponernos en... No. General, como indicación general, un laxante se va a administrar para la constipación o como catárticos, como decíamos antes, para los estudios de diagnóstico generalmente o algún procedimiento quirúrgico. ¿Qué es constipación? Disminución de la frecuencia, heces firmes, pequeño volumen, dificultad para el inicio o la expulsión, con dolores, con molestias, ¿tá? O la sensación de evacuación incompleta. Lo vamos a ver más en farmacia clínica, pero recuerden que en realidad está descrito que una frecuencia normal para ir de cuerpo es de 2 o 3 veces por semana, ¿tá? Entonces, bueno, hay que ténganlo en cuenta cuando uno dice qué es constipación, ¿sí? Bien, vamos a empezar con los formadores de masa. Vamos a ver, estos dos, ténganlos como de cabeza, son los que se comercializan, los que están en formulario terapéutico, ¿sí? El Psyllium y la metilcelulosa. Estos laxantes son coloides hidrofílicos que no se digieren y que van a absorber agua, ¿está? Van a absorber agua y van a formar una masa hidratada. Fíjense, la idea es aumentar el volumen, ¿sí? Que va a ser grande y emoliente, es decir, que va a permitir, va a ser suave, ¿está? Siempre que vean algo que es emoliente es que le va a dar suavidad, para que no raspe. O sea, también usamos emolientes en la garganta, ¿sí? Todo lo que pueda suavizar. Entonces, al formar esa masa con volumen y suave, se va a ir distinguiendo, se va a provocar una distensión en el colon y se va a favorecer el peristaltismo. Estos laxantes son laxantes de fibra, en realidad contienen fibra, ¿sí? Y la fibra, como ustedes saben, puede ser fermentable o no fermentable. La fermentable aumenta el volumen de las heces porque aumenta la concentración de bacterias en la misma, ¿está? Pero al aumentar la concentración de bacterias, aumenta justamente el meteorismo y la producción de felato. O sea, hay mucha distensión abdominal, nos llenamos de gases, ¿está? En cambio, con la fibra no fermentable, se aumenta solo la cantidad de agua de las heces, ¿está? Entonces no tenemos este efecto adverso. Y acá hay una tablita sobre cuáles son los altamente fermentables y cuáles no, como para que tengan en cuenta. Los efectos adversos, el más común justamente es ese, el meteorismo, la distensión abdominal. Pero, por suerte,
mejora con el tratamiento. A lo largo del tratamiento mejora esa distensión, o sea, ya no es tan importante ese efecto adverso. Contraindicación, pacientes con síntomas obstructivos, megacolon y megarrecto. Es decir, donde esa distensión abdominal vaya en contra de la patología, ¿sí? Bien, y acá tienen otros también ejemplos, porque muchos, aunque estos porque se dispensan en la farmacia, pero después pueden encontrar otros preparados de venta libre o más como complementos nutricionales que tengan fibra, ¿sí? Y fíjense, el salvado, bueno, el plántago, y acá teníamos la metilcelulosa, ¿está? Cuando empieza el efecto, fíjense que tarda en iniciarse el efecto, entonces hay que tenerles un poquito de paciencia, ¿sí? A estos fármacos. Y básicamente los efectos adversos no salen de la flatulencia, distensión abdominal y la obstrucción intestinal si no se hidrata. Todo lo que sea consumir más agua para poder favorecer la defecación implica acá también que el paciente se hidrate, ¿sí? Igualmente, lo primero que uno tiene que pensar cuando está constipado es empezar a tomar agua. Pero como esto es no farmacológico y no lo vemos, lo pasamos. ¿Dónde está? Justamente porque en realidad por el tipo de mecanismo de acción que es el de aumentar el volumen es para que en realidad no tengas el reflujo, no tengas toda esa sensación de que estás todo hinchado, sería, ¿está? Es más que nada por eso. Y lo del abundante líquido para evitar las obstrucciones, ¿sí? Eso es lo más importante. ¿Se entendió entonces los formadores de masa? Después tenemos los reblandecedores de las heces, una palabra bastante fea, que pueden ser emolientes, o sea, que son emolientes y lubricantes, ¿sí? Los más comunes, los supositorios de glicerina, el docusato sódico y la vaselina líquida, ¿está? La vaselina líquida es uno de los que más se usa en lo que sería en la parte pública, en lo que es hospitalaria, ¿sí? Y fíjense, como ya se darán cuenta, estos se pueden administrar por la vía oral o por la vía rectal. Son tensoactivos aniónicos que van a favorecer la mezcla de sustancias acuosas y lípidos y entonces permiten que entre el agua y entren los lípidos. Sí. Vos sabés que ahí no sé, ¿está? Nosotros lo encontramos solo como líquida. Pero por eso, porque vieron que siempre después, o sea, porque cada vez que empezamos a registrar, bueno, tomamos los formularios terapéuticos, tomamos el Cairo con lo que se está en farmacia actualmente, tomamos el ADMAT con lo que aprobó, y siempre en algún lado empieza a haber un hueco, ¿está? Por lo general revisamos todo, pero... Y si todos se los armaban caseros. Ah, por eso, líquida, sí. Sí, a los veces el pobrecito le... Sí. Bueno, seguimos. Bueno, estos más que nada, estos los pueden encontrar incluso dentro de la clasificación de formadores de masa, porque en realidad son los mismos, solo que más que nada van a suavizar y hacer más blandita las heces, ¿está? Y fíjense, bueno, como acá decía, ¿tu nombre? Micaela, ahí está. No, pues si no digo la compañía no me gusta, Micaela. Se usan los nenes pequeños o en pacientes debilitados con retención fecal. En los nenes pequeños muchas veces se usa en realidad todo a modo de supositorio, ¿está? Por la vía rectal, porque es mucho más fácil, ¿está? Y lo mismo en los pacientes que están más débiles. Primero porque es más complicado hacérselos tragar, ¿está? Y después que, bueno. Bueno, si no viene después, guardala. Ahora, fíjense, hay algunos aceites, y acá se los iba a poner y después no lo dudé. También se denomina aceites minerales. Aparecen otros tipos de aceites que pueden estar disponibles.
O que uno sepa es un aceite mineral. No todos los aceites de minerales están, o sea, sirven para ser administrados por vía oral o por otra vía que no sea la tópica. Entonces van a ver que pueden encontrar que los aceites minerales livianos se utilizan para vía tópica y son solo los que podemos usarlos, por ejemplo, en la piel. Y los aceites minerales pesados, ¿está? Sí, como laxantes, ¿está? Y dentro de lo que son los aceites minerales, son los que son un poquito más complicados en cuanto al manejo, porque fíjense, interfieren en la resorción de agua, en la absorción de sustancias liposolubles, generalmente vitaminas, serían las más importantes. Pueden presentarse cuerpos extraños en la mucosa intestinal y otros tejidos, y pueden filtrarse más allá del esfínter anal. Y además tienen baja eficacia respecto a los otros, ¿no es cierto? Sí. Para los aceites minerales. Y sí, en realidad los aceites recuerden que son derivados de los, fíjense, de los hidrocarburos, ¿está? Entonces, acá está. ¿Sí? Es lo que más se usan igual. O sea, lo que pasa es que la idea es que empecemos a ver que hay que tener un poquito más de cuidado, nada más. La baja eficiencia de este tipo de laxantes. Es relativo, baja eficiencia respecto a quién. ¿Tá? Acuérdense que siempre buscamos a ver cuál es el mejor fármaco o la terapia farmacológica que más se adecua a un determinado paciente, un determinado paciente. Fíjense que se usan chicos, o sea, en los chicos es eficiente, alcanza o suele alcanzar. Bueno, y acá los tienen divididos también entre cuáles son emolientes, cuáles son lubricantes. No importa, la idea es que tengan más o menos un poquito de información sobre estos. Y fíjense que los que más problemas tienen en cuanto a efectos adversos son los aceites. ¿Está? El efecto adverso más importante, justamente por eso es que hay que tener cuidado, es que pueden broncoaspirarse y esa broncoaspiración puede llevar a una neumonitis lipídica que es grave. ¿Está? Que sea frecuente, no. Que existe y sea grave, si pasa, sí. Entonces hay que tener cuidado en el manejo. Me queda una flechita. ¿Estamos entonces hasta acá? Fíjense que acá les pusimos las dosis, cuánto tarda en hacer efecto también. Fíjense que como son de los mismos de los otros, que realmente también son formadores de masa en uno u otro aspecto, tardan tiempo en hacer efecto, ¿está? Bien, los laxantes osmóticos. Estos se usan bastante, ¿sí? Fíjense, ay, un bicho. Tenemos los derivados de azúcares, en donde el que más se usa es la lactulosa o el lactulón, lo pueden llegar a conocer. Dentro de los salinos, las sales de magnesio en general, pero la que está actualmente es la del hidróxido de magnesio, generalmente es la que más se usa en realidad. Fosfato de sodio y el polietilenglicol. ¿Está? Son compuestos solubles, pero que no se absorben. Entonces van a aumentar la fluidez de las heces, aumentan el líquido fecal. Van a crear, justamente su nombre lo dice, una carga osmótica, ¿tá? Retienen altos volúmenes de agua intestinal y se acelera, me quedó mal la alineación, se acelera la transferencia del contenido intestinal a lo largo del intestino delgado, ¿tá? Entonces al colon llega un volumen grande, otra vez, de heces que puede generar distensión y favorecer otra vez al peristaltismo, ¿está? Y purga, estos son bastante importantes en cuanto a su acción. En cuanto a los derivados de los azúcares, se hidrolizan en el colon para formar ácidos grasos de cadena corta. Y entonces esos ácidos grasos de cadena corta van a estar estimulando la motilidad del colon para extraer agua hacia la luz intestinal. Estos son algunos de los efectos adversos. Fíjense otra vez, flatulencias, calambres abdominales, diarrea, ¿sí? Porque justamente estos sí son bastante potentes
pueden llegar a ser catárticos en realidad, entonces pueden provocar después diarrea. Y alteraciones electrolíticas. Obviamente, cada vez que estamos hablando ya de generar un desbalance con el agua y los electrolitos, podemos llegar a ocasionar este problema en cuanto a las alteraciones electrolíticas. Generalmente, cuando están bien manejados, no se observa ese efecto, no es tan común. Se utilizan, se utilizan principalmente los dos que están marcados acá con negrita, es el uso más frecuente. Para el estreñimiento por opioides, si ustedes recuerdan cuando estudiamos opioides el año pasado, uno de sus efectos adversos es el estreñimiento. Incluso ahora van a ver que vamos a utilizar opioides para el tratamiento de la diarrea, ¿sí? Entonces, aquellos pacientes que están tratados con opioides, generalmente es muy probable que se les agregue un laxante. Y generalmente ese laxante es el lactulón, es la lactulosa. Y el estreñimiento en ancianos. También puede utilizarse en la encefalopatía hepática, porque de alguna manera va a poder unirse al amonio, y el amonio no puede ser, en estos trastornos del hígado, el amonio no puede ser detoxificado, entonces ayuda en ese aspecto. Se puede administrar con jugos diluidos al agua y se pueden tomar hasta 60 mililitros. En cuanto a los laxantes salinos, la más común, bueno, fíjense, es la leche de magnesia, ese es bastante común. Son sales de electrolitos, son muy potentes, porque acá justamente estamos aportando electrolitos osmóticamente activos, y al arrastrar tanta agua, porque fíjense que como efecto adverso puede generar la diarrea, son catárticos, hay que tener una hidratación adecuada. El paciente tiene que hidratarse para no pasarnos al otro extremo, y compensar entonces la pérdida de agua. La hipermagnesemia se suele ver solo, como veíamos el otro día, todas las alteraciones electrolíticas terminan siendo importantes, sobre todo en pacientes que ya de base están teniendo alguna alteración. Entonces, son importantes en ancianos, son importantes en pacientes con insuficiencia renal o alguna patología del riñón que no le esté permitiendo tener un buen manejo de los iones, Por otro lado, como pueden provocar hiperfosfatemia, hiperfosfatemia, hipernatremia, hipocalcemia e hipopotasemia, se observó que por estos efectos se pueden desencadenar arritmias cardíacas, o insuficiencia renal aguda. Bueno, como les decía, tiene poca significancia clínica. Solamente el tema de las arritmias, por sobre todas las cosas, nuevamente tenemos que prestar atención a aquellos pacientes que ya o tengan alterado el QT o que estén consumiendo otros fármacos que alteren justamente el QT, porque es por eso que los causa. En realidad que estén alterados también en insuficiencia renal, como vimos antes. Y un diurético, sí. El diurético genera un desbalance electrolítico, entonces también hay que tener cuidado, porque ya estamos inclinando la balanza, ¿sí? Generalmente se utiliza esta, más que nada. Sobre todo porque estos además son ya les digo, son muy potentes. Pero sí, esos ya son pacientes en los que hay que tener cuidado, sí. El equilibrio electrolítico, el balance, ¿eso quiere decir? Es osmótico, pero ¿qué? Catártico. Es laxante, sí, a las dosis que se utilizan, sí. Estos son mucho más potentes. Bueno, y después van a tener
el polietilenglicol, ¿tá? Que es un carbohidrato inerte que no se absorbe y que lo pueden encontrar de dos maneras. O solito, que es el PEC 3350, porque lo encuentran así, ese es el principio activo, que se utiliza en estreñimientos difíciles y para tratamientos cortos. También se utiliza en la limpieza colónica, ¿sí? Para procedimientos endoscópicos. Se usan grandes volúmenes, entonces hace que la catarsis, fíjense, es catártico, la catarsis sea muy eficaz, ¿sí? Y por lo general, en realidad, se trabaja con una, o sea, se administra más bien en una solución isotónica, en donde además del PEC tenemos sales, como sulfato de sodio, bicarbonato, cloruro de potasio, preparadas de manera tal de que no se altere el balance electrolítico, ¿está? Entonces nos olvidamos de todos esos efectos que veíamos con acá, ¿está? Igual acá lo teníamos el prolinglicol, con todos estos, y en esta solución isotónica equilibrada puedo entonces moverme un poquito más, ¿sí? También es una solución oral, hay que ingerirla rápidamente, fíjense que como queremos, o sea, son grandes volúmenes, entre 2 y 4 litros dentro de las 2 a las 4 horas, es decir, mucha cantidad, se puede mezclar con jugos y no produce ni cólicos ni flatos. Fíjense acá, lo de los grandes volúmenes, alrededor de 240 mililitros cada 10 minutos durante 4 horas. ¿Está? Bien, entonces hasta acá, laxantes osmóticos. Seguimos. Laxantes estimulantes. Estos ya sí son los más irritantes. Por eso los van a encontrar como, o sea, pueden llamarse laxantes irritantes o laxantes catárticos. Estos sí son bastante potentes, o sea, son en realidad, inducen la catarsis. ¿Está? Picosulfato de sodio, bisacodilo, la cena y la cáscara sagrada. El más común es este. El bisacodilo viene combinado y la cáscara sagrada, que en realidad parece, o sea, es como que tiene una amplia difusión, pero ya se van a dar cuenta que no es tan inocuo, ¿está? El picosulfato de sodio, que en realidad viene combinado con bisacodilo. Puede o no venir combinado con bisacodilo. En este caso, fíjense que ahí está el grafiquito, actúan directamente sobre el sistema entérico, la secreción colónica de electrolitos y líquidos. Y de esta manera aumentan la motilidad. ¿Por qué estimulan directamente? Se cree que es porque actúan activando las vías, o sea, los segundos mensajeros, como son el AMP cíclico, el GMP cíclico y el factor activador de plaquetas, e inhiben una sodio-potasio ATPasa. En realidad esa es la explicación de por qué actúan en forma directa. Se puede usar por tiempos prolongados en pacientes que tengan alteraciones neurológicas y en pacientes que estén confinados en centros de cuidado, ¿está? O sea, hospitalizados. Y después hay otra, dentro de estos mismos laxantes tienen dos clasificaciones. Los que derivan del difenilmetano, que son el picosulfato y el bisacodilo, ¿está? Como les decía, el bisacodilo puede venir solo en presentaciones combinado con picosulfato de sodio, con otros compuestos y con el PEG. ¿Está? Ahí tienen las dosis. El problema de estos laxantes, de este tipo en particular, es que si bien estas son las dosis recomendadas, las dosis que son efectivas varían entre 4 y 8 veces entre pacientes, es decir, hay una gran variabilidad interindividual. Entonces, en realidad hay que hacer una especie de ajuste de dosis para ver cuál es la efectiva en cada paciente, ¿sí? Porque generalmente esos pacientes que tienen alteraciones neurológicas, al haber un problema a nivel de sistema nervioso central, no tienen buenas catarsis, ¿está? Porque en realidad depende de qué tipo de alteración, viste que generalmente son personas que están postradas, ¿está? Entonces necesitan que se estimule, son personas que a lo mejor no caminan o están en silla de ruedas o personas que no tengan movilidad casi en todo el cuerpo, ¿está? Entonces por eso es que necesitas estimular eh, a los intestinos, ¿está? Es una manera.
Por eso también es que está aprobado para su uso prolongado, porque son pacientes que de por vida van a necesitar que se les dé una estimulación. Lo más probable es que con la dieta sea lo más importante, pero después requiere acompañamiento con fármacos. Bien, necesita hidrolizarse para poder transformarse en su forma activa y los efectos laxantes aparecen recién después de 6 horas cuando se administra por vía oral. Y por otro lado, el pico sulfato, esa hidrólisis se da directamente en el colon por las bacterias que están presentes en el colon. Entonces tiene un efecto bastante más localizado. Por eso es que les digo que se usa un poco más. Ahora, justamente como requiere que se hidrolice, hay que evitar que se active, ¿tá?, en el estómago, porque además va a generar, o sea, son irritantes, va a generar una irritación a nivel gástrica y va a generar cólicos. Entonces lo que se dice es que si son comprimidos masticables se puedan masticar bien, se puedan deglutir como corresponde y no combinarlos con leche o antiácidos antes de los 30 minutos. ¿Está? ¿Qué? Sí, vienen comprimidos masticables, sí. Pero tienen que masticarse bien. Se excretan por las heces, estos, ¿está? Y hay un porcentaje que se absorbe y se excreta por harina. Ay, ¿cómo me quedó la...? No son, no. Paren que como no me quedó la animación lo estoy pasando. Bien. Tanto tiempo que... y después tienen los derivados de la antraquinona, los más comunes, cena y cáscara sagrada. Esto se presenta, yo se los puse así para que entiendan cuando lo lea. No se absorben bien porque están como en esta forma, dientronas, ¿está? Y recién en el colon, por acción de las bacterias, se van a hidrolizar a monoantronas. Y en realidad ese es la forma activa que tiene el fármaco, o sea, para poder ejercer su efecto. Fíjense, la evacuación intestinal se da recién después de entre las 6 y las 12 horas cuando se administra por la vía oral y 2 horas por la vía rectal. No se recomienda el uso crónico porque en estos fármacos lo que se vio, por eso les digo que la cáscara sagrada, que tanto está en boga, por decir más de uso público, tiene sus efectos adversos. Se vio que se provoca una melanosis colónica, o sea, que es benigna, que es reversible. Se dice, hay una tinción especial en algunas células del colon, ¿está? Que se observa, una coloración, pero que bueno, que nunca se sabe en realidad en qué puede derivar, ¿sí? Y además genera un colon catártico, es decir, un colon que al fin y al cabo después no va a tener involuntariamente la necesidad de generar el peritaltismo, ¿sí? Entonces no se recomienda el uso a largo plazo. Muchas veces el problema que tenemos con estos estimulantes, si ustedes lo empiezan a pensar, es que se genera cierto abuso y dependencia, ¿sí? Porque si pensamos desde el punto de vista que muchas veces o hace sentir bien porque uno puede acelerar el vaciado gástrico, acelera la eliminación de las heces, por otro lado siempre hay un exceso en que también sirve para adelgazar, ¿está? Porque perdemos peso. Entonces se genera cierto abuso y sobre todo el de los catárticos, no tanto de los laxantes comunes, sino de los catárticos, porque son mucho más efectivos, ¿está? La mayoría sí, pero ojo, porque la cáscara sagrada en realidad la podés conseguir en cualquier lado, o sea que no todas las presentaciones. Es más, lo más probable es que ustedes en una farmacia trabajen con esto, no con cáscara sagrada. Después la cáscara sagrada la van a tener porque está en alguna presentación combinada en algún otro fármaco o ya porque estás dispensando, estás vendiendo en realidad algún suplemento dietario. ¿Está? Sí, sí, viene. Sí. Pero te quiero decir, muchas veces las venden, aunque no deban, las venden en cualquier lado. A eso me refiero. Se puede conseguir si yo quiero y la puedo conseguir, no en una farmacia. A eso me refería, que no está tan controlada la venta. Pero sí, en la farmacia obviamente la va a vender. Lo que no me fijé, eso sí,
Esas se las debo. Después se las busco. A ver qué dice la ANMAT. Me faltó. Bien, y acá tienen el cuadrito con las características. Fíjense que provocan diarrea, pueden provocar diarrea, pérdida excesiva de agua y electrolitos, perdón. Bueno, lo del abuso que se los dije recién. Tienen un efecto proporcional a la dosis, lo de que la sensibilidad individual es variable, pueden producir fuertes cólicos y no se usan por tiempo indeterminado, menos que haya una orden médica. Y acá tienen otro cuadrito con una clasificación diferente, no para que sepan la clasificación, sino para que entiendan los diferentes puntos de cómo lo pueden entender ustedes. Tomen la que más entiendan, mientras sepan de qué están hablando, ¿está? Porque en realidad la otra es va muy al mecanismo de acción y a lo mejor no refleja tanto a veces el efecto. Entonces fíjense que acá se las clasifica en el tiempo en que hacen efecto, ¿está? Y los tienen en 1 a 3 días, 6 a 8 horas y 1 a 3 horas, ¿está? Fíjense que los osmóticos son los más efectivos en ese sentido, o sea, más inmediatos. Bueno, hasta acá estamos entonces. Ahora pasamos a la otra esquina, ¿está? En los antidiarreicos. Recuerden, se los nombro acá rápido, lo vamos a ver, ya les digo, en clínica, porque en clínica, piensen, nosotros acá les damos la farmacología pura, en clínica lo que vamos a pasar es, a partir de esa farmacología, a hablar de cuál es la intervención farmacéutica que van a hacer y los consejos y cómo van ustedes a actuar frente al paciente cuando dispensan determinados fármacos o cuando están analizando su terapia. Entonces, no nos vamos a meter tanto cuándo se usan, cuándo no se usan o en ese sentido, pero sí tengan en cuenta que siempre que haya un proceso de diarrea, hay que dejarla porque es autolimitante, salvo que tenga una explicación con un diagnóstico y que hay que frenarla, ¿sí? Por lo general no se recomienda que se frenen porque es la manera que tiene el cuerpo de detoxificarse, ¿sí? Bueno. Entonces, bueno, acá les puse que era la diarrea. Tenemos 3 tipos, en realidad nosotros vamos a estudiar hoy 3 tipos diferentes de antidiarreicos. Hay más, pero por lo general o no son los más empleados o fueron reemplazados por otros fármacos más efectivos que van a estar dentro de estos 3 o actualmente no están en uso en nuestro país, ¿está? Por eso nos quedamos con estos 3 tipos de fármacos. Los agonistas opioides, ¿está? La loperamida es el de cabeza. Después tenemos los inhibidores de la secreción intestinal, que van a ser las sales de bismuto principalmente, y resinas fijadoras de sales biliares, como la colistiramina. Vamos a empezar con los opioides, porque en realidad son los de más uso en este sentido. Fíjense que actúan directamente en el intestino, ¿está? Inhibiendo los nervios colinérgicos presinápticos y por lo tanto aumentando el tránsito en colon y la absorción del agua fecal. Y por otro lado, disminuyen los movimientos colónicos masivos y el reflujo gastroesofágico. Esto supuestamente lo deberían saber, ¿tá? A modo de repaso. Potencian el tono del esfínter anal, al igual que la relajación refleja que ocurre normalmente como respuesta de la distensión rectal. El único problema potencial que tendríamos es que tienen acción sobre el sistema nervioso central, entonces de alguna manera hay que limitar su uso porque puede generar dependencia, como cualquier agonista opioide, ¿está? Bien, la loperamida. La loperamida es la de cabeza, es la que más se usa, por decir una manera. Primero, no atraviesa barrera hematoencefálica, así que ya de por sí estamos disminuyendo todos esos efectos a nivel del sistema nervioso central. No tiene propiedades analgésicas, no presenta riesgo de dependencia, no genera tolerancia y tiene baja solubilidad. Así que fíjense que, y es más, efectos adversos como el importante y el frecuente es la constipación. ¿Está?
Lo que sí hay una serie de contraindicaciones. Recuerden que cada vez que hablamos de contraindicaciones, que está prohibido, ¿está?, dárselo a ese paciente. Cuando hay diarreas infecciosas severas, cuando hay una diarrea aguda, donde lo que está el proceso es con inflamación intestinal y sangre, o sea, ya es un proceso patológico más importante, en la enterocolitis bacteriana y en la enfermedad inflamatoria intestinal severa. ¿Por qué? Porque en estos pacientes la diarrea ya es un problema que ellos están teniendo, ¿sí? Pero es un tipo de diarrea que es muy, es más compleja, entonces por el mecanismo de acción que tiene, se prefiere que en estos pacientes no se administre. Sí se administra también, por ejemplo, en la diarrea del viajero, que es la más común de las diarreas, en donde se da junto con los antibióticos específicos, en realidad antibióticos de amplio espectro, para tratarla, ¿sí? Y muchas veces se puede llegar a dar si se sabe que puede llegar a ocurrir la diarrea, pero eso es más complicado. Sí, pero este es otro tipo de diarreas. ¿Tá? Igualmente, cuando hay diarrea del viajero, esto te lo va a dar un médico. ¿Tá? O sea, porque tiene que estar el diagnóstico bien hecho y van a hacer con el específico y bueno, y la loperamida para poder calmar el, el cuadro. ¿Por qué? La diarrea del viajero, ¿por qué se produce? Porque en realidad, ¿por qué se dice que es del viajero? Porque los microorganismos que te la están causando no son los propios que vos tenés en la flora intestinal. Porque el agua que vos consumís acá en Rosario no es la misma quizá que vas a consumir en Perú, le suele pasar a la mayoría de la gente, al menos de nuestra población, porque tenemos otra flora bacteriana. Entonces ya se sabe eso, no es tan severa en ese sentido y se puede manejar. Estas son diarreas que tienen otro carácter, ¿tá? Con infecciones por otros patógenos que son más importantes. Obviamente que esta es importante si no tratas, pero en estas es más complicado. Fíjate que incluso en las que se generan por enterocolitis tampoco, ¿sí? Igualmente, con lo de la diarrea del viajero, lo más importante por lo general suele ser la hidratación, ¿sí? Las sales de rehidratación oral, porque el problema más grave que te puede pasar es que tengas una deshidratación. Entonces, generalmente a veces no se contiene, o sea, no se limita la evacuación, pero sí se trata de rehidratar al paciente. Bien, por otro lado tenemos los inhibidores de la secreción intestinal. Y acá tenemos sí las sales de bismuto. Actualmente, como yo les dije el otro día, el hidróxido de bismuto, la que está en el formulario es hidróxido de bismuto. Aparecen subsalicilato y subcitrato, pero no encontré que estén viniendo ahora, al menos no lo encontré. Recuerden siempre que cuando hay salicilato, lo que hablamos en la clase pasada, aumenta el riesgo de, o sea, todos los efectos adversos que pueda provocar el aumento de salicilatos en el organismo, con estas sales pueden llegar a aparecer, ¿está? Lo que pueden llegar a encontrar que generalmente el hidróxido de bismuto está combinado con pectina, ¿tá? Que es un polisacárido vegetal, que es absorbente, y que de alguna manera se sabe que actúa uniéndose, o sea, fíjense, a los microorganismos y toxinas. Entonces, acompañado del hidróxido de bismuto, ayuda a la eliminación, ¿sí? Generalmente se emplean diarreas agudas y en el tratamiento y prevención, en este caso, de la diarrea del viajero. Porque generalmente se utilizan como, o acompañan muchas veces a los reconstituyentes de la flora, ¿sí? También. Y por último, las resinas fijadoras de sales biliares. Estas actúan por un mecanismo totalmente diferente, porque en realidad, como las sales biliares se van a absorber en la porción terminal del ilion, yo pensé que les había puesto, no. Decilo, dale. Sí, exactamente. Y justamente por el mecanismo de acción que tienen, se pueden utilizar
como antidiarreico, porque en realidad lo que generan también vuelven a generar una especie de alteración osmótica, ¿está? Al fijar las sales biliares, empiezan o sea, no se absorben esas sales biliares, entonces se retiene agua, ¿sí? En realidad es al revés. Ay, ahora no me acuerdo. Puede ser, sí. Pero al principio del tratamiento, sí. En realidad, fíjate que todo esto al principio del tratamiento a veces tienen problemas gastrointestinales y así. Ah, estuvieron estudiando. ¿Van a venir a rendir? Miren que los esperamos. Y se usa en la diarrea por exceso de ácidos biliares y en enfermedad de ileón terminal o reserción quirúrgica. Bueno, también por administración por vía oral. Disminuye, es la única precaución que hay que tener, disminuye la absorción de fármacos a los que se pueda unir y por lo tanto hay que distanciar la toma. Como les dije, hay muchos más, pero nosotros solamente nos vamos a quedar con esto. Paren, a ver si me olvidé de algo de esto, así ya pasamos a los últimos. Les quiero... Sí. A ver, estos son lo básico que tienen que saber. Después en los libros hay más. Yo puedo hablar por mí, pero si yo tuviese que preguntarle, les voy a preguntar lo que les dimos. ¿Está? Lo que no significa que les preguntemos dentro de lo que les dimos algo que no está en la transparencia, para ver si estudiaron del libro. Pero, ¿se entiende? No, pero sí. Sí, sí. Los que les dimos, sí. Sí. El resto es para que sepan que existen y que se los pueden encontrar, pero consideramos que estos son los más importantes. Después ustedes lo que te puede pasar si tuvieses en un oral tampoco, pero ojalá algún día pase que uno pueda decirte, bueno, te da un nombre, vos decís, ay, no sé qué es, te tiran, bueno, es un laxante osmótico y que lo puedas sacar, ¿estamos? Ahí eso sería, básicamente, que ustedes tengan quién es el grupo, cómo actúa, su mecanismo de acción, más o menos cuáles son sus efectos adversos, y de ahí, si encontrás uno nuevo que te dicen que actúa de la misma manera, lo puedas relacionar, ¿está? Pero no, va. Yo hablo por mí, pero no vamos a salir de... Sería como demasiado, me parece. Pero bueno, no sé. No estamos tan malos, me parece. A ver si me quedó algo de esto y seguimos. Ya terminamos. Pues para mí me había quedado algo más. No, bien. Les dije todo. Bien. Y ahora pasamos a los antieméticos. Para terminar con toda la parte gastrointestinal. Obviamente, eh, todo lo que son los trastornos gastrointestinales no terminan en esto que nosotros vimos, ¿está? Pero bueno, no podemos estudiar todo. Después más o menos vamos por el mismo lado, ¿sí? Como les decía recién, si les dice que son que actúan, ven, por ejemplo, sobre los receptores de serotonina, ya saben para dónde van a ir, si son agonistas dopaminérgicos, ya saben para dónde van a ir y así, ¿está? Si son antisecretores, ya saben de qué se les está hablando y bueno, y pueden ir ubicándose. En cuanto a los antieméticos, es bastante complejo los mecanismos por los cuales se provocan los vómitos, ¿está? Hay múltiples mecanismos, está muy involucrado todo lo que es el sistema nervioso central y por lo tanto hay muchos lugares, o sea, muchos blancos terapéuticos hacia dónde apuntar. Básicamente el centro del vómito, que es este que acá tienen en violeta, va a tener receptores muscarínicos, receptores H1 para la histamina, los receptores de la neurocinina 1 o la NK1 y receptores a la serotonina. ¿Está? Diferentes tipos, el HT3 es el que estaría en el centro del vómito, después tenemos otros. También va a ser importante esta zona, la zona de gatillo, ¿está? Donde están, hay receptores a los estímulos, ¿está? Pueden ser receptores al dolor, receptores, o sea, al estímulo, ¿qué estímulo? Dolor, olores,
cualquier cosa vieron que puede generar el vómito. Esta que está acá abajo, está bien cerquita en realidad del centro del vómito. Esto también lo deberían saber, supuestamente. ¿Lo vieron alguna vez? Bueno, no hay problema. No. Bueno. No importa, después léanselo bien, pero básicamente ahora a nosotros nos interesan estos receptores y este cuadrito, que en realidad sirve para entender alguno que otro fármaco, pero al menos está más claro. Me parece que de alguna manera también influye en el resto de los fármacos que estuvimos viendo. Estos, por ejemplo, estos dos fármacos que tienen acá existen, no los vamos a ver, ¿sí? O sea, pues fíjense que este y este no los vamos a ver. Son antagonistas a los receptores serotoninérgicos. Esos, vamos a ver otros. Bien, y en este grafiquito en realidad lo que les muestra cómo la célula enterocromafín del intestino libera serotonina que actúa sobre estos receptores, ¿tá? Para estimular las náuseas, los vómitos y el dolor abdominal, ¿sí? Hacia el sistema nervioso central y cómo también estos nervios aferentes primarios, que los encuentran como IPAM, son estimulados por serotonina a través de otro receptor para liberar acetilcolina y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, ¿tá? Que es importante para el control del reflejo peristáltico y la liberación de otros mediadores, ¿sí? ¿Por qué les dejo estos gráficos? En realidad, para que cuando estén estudiando, para cuando estén hablando y les nombren cualquiera de esos espacios, cuando les nombren el IPAM, cuando les nombren el péptido, les digan aumentan los niveles de acetilcolina, puedan volver y ver a ver dónde es que estamos parados. Es como un mapa, ¿sí? Y lo que tienen acá marcado en verde son los que vamos a ver nosotros, de toda esta lista que tienen, ¿sí? Por eso se los dejé marcaditos, que son los que nos interesan, o que ya vimos. Y justamente por lo tan difícil que es la regulación, fíjense, no hay un antiemético que sea universal, ¿sí? Todo va a depender de por qué se originan esos vómitos y qué fármacos hay disponibles que puedan antagonizar ese síntoma. Vamos a empezar con uno de los más usados en la parte en realidad hospitalaria, que son los antagonistas de los receptores o sea, 5-HT3 de la serotonina. Y es el ondansetron. El ondansetron es muy empleado porque es el de primera elección para los vómitos y náuseas ocasionados por los tratamientos quimioterápicos, ¿tá? Principalmente. Entonces, en realidad ya viene en el kit de quimioterapia, viene el ondansetron, ¿tá? Ahora vamos a ver. Se puede administrar por vía oral, ya sea en comprimidos o en ampollas que se pueden administrar por vía endovenosa o intramuscular. Bloquean este receptor 5-HT3 en el centro del vómito y en la zona emetógena de los quimioreceptores y además en los nervios periféricos y nervios vagales intestinales, extrínsecos y aferentes, es decir, todo lo que vimos en la diapositiva anterior. Su acción está limitada al vómito que se estimula a nivel vagal. Por eso es que su uso terapéutico es en quimioterapia o en las intervenciones quirúrgicas, ¿sí? De por sí ya los quimioterápicos estimulan la liberación de serotonina activando estos receptores. Por eso es que uno puede apuntar ahí en cuanto a cuál es el antiemético que se elige. Justamente por esto. Para el resto para los vómitos causados por otros estímulos no tiene tanta efectividad. El antagonismo de estos receptores disminuye el tránsito intestinal, las secreciones del intestino delgado y el peristaltismo, o sea que tiene un uso importante en el síndrome del intestino irritable. Fíjense que el tiempo de vida media es hasta 9 horas,
pero sus acciones pueden durar luego de que fue eliminado, tiene buena absorción, se metaboliza por las enzimas del CYP450. Siempre que vean que hay un fármaco que se metaboliza por esas enzimas, presten atención en dónde puede haber alguna interacción importante, si se está dando en forma concomitante con otros fármacos que se metabolizan por las mismas enzimas y cuánto influye o no. No siempre influye, ¿está? Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta porque son enzimas muy polimórficas, enzimas que están afectadas por muchos fármacos y que metabolizan casi todo. Tiene eliminación renal y hepática, solo cuando hay insuficiencia hepática es que se requiere ajuste de dosis, lo que es alteración a nivel renal no. Son muy seguros, son muy específicos en cuanto a su mecanismo de acción y dentro de los efectos adversos más frecuentes ocurren constipación o diarrea. Sin embargo, la constipación es la más común por justamente antagonizar los receptores HT3 en el intestino. Y también puede aparecer dolor de cabeza y jaqueca. Acá también hay cambios en el electrocardiograma, en la prolongación del QT. Son síntomas, o sea, son efectos que aparecen poco, que son leves, pero que son significativos e importantes cuando se administran con otros fármacos que también produzcan la misma alteración o pacientes que ya tienen una patología base. Sí. El QT cardíaco, cuando estudiaron el año pasado, ¿se acuerdan? Son los diferentes... ¿Vieron cuando el corazón emite sus descargas eléctricas, o sea, con potasio, y va haciendo en el electrocardiograma, que van viendo los dibujitos? Bueno, hay una de todas esas que es la QT. ¿Sí? Ustedes sepan eso y hasta ahí nomás. Incluso se los damos en insuficiencia cardíaca, Lili se los daba, pero estamos tratando de ir limitando algunas cosas porque ni los médicos saben dónde tienen que mirar. O sea que para ustedes farmacéuticos, con que entiendan que hay una interacción en determinado lugar o con determinados pacientes, alcanza. ¿Está? Pero tiene que ver con la señal del electro. Bueno, y las aplicaciones clínicas son bien limitadas, por lo que explicábamos antes. Quimioterapia aguda, y fíjense que este es uno de las tantas formas que hay para tratar. Cuando se dan solo, o sea, cuando se da solo, tiene baja eficacia para prevenir náuseas y vómitos tardíos, los que aparecen después de un día de quimio. Son muy eficaces si se administran media hora antes por la vía endovenosa y después por la vía oral. Y si se combinan, no es cambian, es combinan ahí, con corticoides de alta eficacia, por ejemplo con la dexametasona, también son más efectivos. ¿Está? Sí, después lo vamos a ver, sí, se dan juntos, generalmente. Y si no, postoperatorio radioterapia. Y acá los tienen ahí están los corticoides en realidad. Generalmente se usa la dexametasona o la metilprednisona, cualquiera de los dos, y aumentan la eficacia del ondansetron. Entonces se dan también en combinación. Acá obviamente no explicamos mecanismos de acción ni nada porque ya lo saben. Y por último, o lo deberían saber, los antagonistas del receptor de neurocinina, SNK1 que veíamos antes, fíjense que es un antagonista de la sustancia P que regula el reflejo emético, ¿está? Estos atraviesan, porque es el que nosotros vamos a ver, atraviesa barrera hematoencefálica, es muy selectivo, pero es carísimo, ¿sí? Si ustedes se fijan después, es muy caro. Así que no va a ser la primera elección para el tratamiento antiemético. Va a quedar relegado para situaciones especiales. Y acá también hay que tener cuidado acá con, es metabolizado por este CYP que también es bastante importante en cuanto a las interacciones, siempre que sean... ¿Qué mal que me quedo? Acá tiene. Altera el metabolismo de fármacos que se metabolizan por este CYP, que da la casualidad que son los quimioterápicos, entonces bueno,
Ahí puede haber alguna interacción. Y por otro lado, fármacos que inhiben este CYP aumentan las concentraciones de aprepitante. ¿Tá? Y fíjense, si recuerdan cuando... no dimos el año pasado farmacogenómica, ¿no? Sí, la dimos. Porque hubo par. Bueno, si ustedes repasan esa clase o después cuando veamos también los antimicóticos, generalmente son más o menos los mismos fármacos que van a actuar inhibiendo estos CYP, ¿está? O a los que ya van a ir viendo y reconociendo los cuales son los que siempre hay que prestar atención. No, inhiben el CYP y al inhibir el CYP no se metaboliza, entonces te aumentan las concentraciones plasmáticas de fármaco. Entonces pueden aumentar los efectos adversos, ¿está? Que los frecuentes no son bastante importantes. Estos son los efectos adversos más frecuentes. Y llegamos al último grupo, les prometo, son los antihistamínicos. Los antihistamínicos anti-H1, como ustedes ya estudiaron el año pasado, que bloquean los receptores de histamina H1. Este es el fármaco, la difenidramina, en realidad, ¿quién es? Sí, el Dramamine, otro, ¿está? Eso es para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, ¿cómo es? Bueno. Tienen efecto anticolinérgico también sobre receptores muscarínicos, eso lo habíamos visto el año pasado. Y también bloquean canales de calcio de las células sensoriales del laberinto. Se utilizan básicamente, justamente como ustedes dijeron en el nombre comercial, para las náuseas y vómitos provocadas por la cinetosis. Esa es su única indicación médica. Esa es la que... La cinetosis es cuando te mareas por el movimiento, ya sea en un auto, la mayoría de las personas en el auto, en un barco, son las más características. ¿Por qué se usa para la alergia? Se puede usar, pero generalmente se usa para los vómitos. O sea, es como que en lo popular, vos sabés que si tenés problemas, o sea, la gente que tiene problemas de cinetosis sabe que, Y sí. Tiene un único problema el Dramamine. ¿Qué cuál es? Que provoca sedación. Justamente es un antihistamínico de primera generación. Son los que más sedación provocan, somnolencia. Entonces, obviamente que no vas a ser el conductor designado si te tomas el Dramamine. Ni el copiloto designado, ¿está? Porque, bueno, ahora hay GPS. Pero yo siempre cuento, porque se me reían ayer en el área, yo tengo cinetosis. Pero no tomo nada igual, me la banco. Pero un día dije, no me la voy a bancar más y me la voy a tomar. Y íbamos con mi marido de viaje, no sé si nos íbamos a Uruguay o algo, y no existía todavía GPS. O sea, existía, pero la gente no tenía GPS y los teléfonos menos. O sea, dense cuenta de la que tengo. Y yo siempre iba con el mapa. Era yo la que sabía la hoja de ruta, tenía todo impreso, todo así, y me quedé dormida. Nos perdimos, terminamos en el medio de la nada, porque mi marido para eso no sirve. Ahora con el celular sí, pero él dejaba que yo me encargue de todo. Y yo hice esto y me dormí. Así que ahora me lo banco. Pero igual ahora tiene GPS, pero me lo banco. No son efectivos. Porque por lo mismo que dijimos en la primera diapositiva de los antieméticos, cada uno, dependiendo de dónde actúan, va a ser para un tipo de vómitos. ¿Está? Para la cinetosis es el que va de cabeza. Es categoría B en el embarazo, no, en realidad se prefieren usar y sí no se usa o no se recomienda para las mamás que estén amamantando. El que sí se usa en el embarazo porque es el vómito que nos faltaría, las náuseas de vómito que nos faltarían, las provocadas, o sea, las que tienen las mujeres embarazadas. Antes se usaban, bueno, el Dramamine no, se usaba la metoclopramida, ¿está? Pero después apareció este antihistamínico, que es la doxilamina, que ahora se usa como agua en los vómitos, para tratar los vómitos de las mujeres embarazadas, combinada directamente con piridoxina, que es una vitamina, la vitamina B6. ¿Está?
Esta no. Esta es totalmente benigna para... Y sí. En realidad, si atraviesan barrera hematoencefálica no sería problema. Lo importante es si atraviesa barrera placentaria, que no es barrera. Ya sabemos que todo pasa. Entonces, lo que empiezan a ver los riesgos y beneficios, también hay mamás, hay patologías, o sea, hay mamás que se pueden aguantar una náusea y vómito porque son muy esporádicos o controlar con la alimentación, y hay otras que tienen una patología ya más importante que requiere de medicación e incluso de internación o rehidratación también, porque se terminan deshidratando. Entonces es para casos especiales. Eh, bueno, esta es la que está aprobada hoy y la que van a ver que se usa. ¿Eh? No, antes se usaba mucho, pero tiene efectos, o sea, se dejó usar justamente por eso, porque no, se prefiere que no. Igualmente, tanto la metoclopramida como la domperidona se usan casi siempre, o sea, se usan en chicos, o sea, justamente a los chicos se les da bastante, y las dos, bastante. Se eligen y se dan, no significa que sean bastante, pero sí. ¿Está? Ay, no sé cómo fuimos con el tiempo. ¡Ey! Demasiado. Pensé que había quedado re larga. Bueno, ahí tiene la bibliografía, la misma que la del otro día. Puede que figuren, yo les voy dejando a veces en los gráficos o las tablas de dónde los sacamos. Eh, Cualquier cosa que les falte algún libro nos dicen. Y bueno, si no hay paro, nos vemos. Va, conmigo no, pero nos vemos la semana que viene. Así que bueno, esperemos que no haya. Bueno, en realidad no. En realidad, esperemos que no haya ni que aumenten los sueldos. Sí. Lo veo gris, pero bueno.